Bueno, como ustedes leyeron en la invitación, el maestro Sorati estaba como coordinador del trabajo que iniciamos hoy desde el área de educación, que lamentablemente el maestro no puede estar presente, el maestro Martín, hoy, porque está indispuesto. Así que les dejo el saludo de parte de él y que va a estar el compromiso de que va a estar en la próxima reunión, además de que ya estuvimos trabajando todo el grupo, el maestro Gallina, el maestro Ariel Sorati, Gustavo Aviani, estuvimos trabajando y hablando con el presidente Rodolfo Sarlo para hacer el desarrollo de este primer trabajo que inicia este año el área de educación de la Confederación, en lo que es el desarrollo de los programas de graduaciones CAG de cinturones negros. Bueno, en realidad ese es el principal motivo y la invitación fue girada por medio de Secretaría de la Presidencia CAG, con la anuencia del presidente Casineri, quien le manda el saludo. La invitación fue hecha para todas las federaciones del país. Y ya nos han llamado varias federaciones y estamos tratando de manejarnos con los turnos para poder desarrollar todo el temario, que es bastante extenso. Así que después vamos a ir respondiendo las preguntas con las dudas. El maestro Sorati les va a decir cómo va a ser el desarrollo y vamos a tener unos minutos cada disertante para ir respondiendo las preguntas que salgan. El maestro Sorati va a manejar los tiempos para que nos alcance y podamos desarrollar todo el temario con tranquilidad. Así que Ariel, cuando usted quiera. Sí, está bien, no hay problema. Bueno, buenas noches a todos. Este va a ser el primer módulo de capacitación para los programas de grados DAN. En sí, vamos a hablar prácticamente de bases. Alan, que es el que colabora con nosotros, él ya ha hecho y editado distintos trabajos sobre el programa DAM para que le sea más didáctico, y seguramente con ese programa que se va a distribuir en todo el país, que ya estaba, solamente le han dado un formato para que sea más claro y planificarlo para que se pueda trabajar en cursos vía online, es lo que vamos a realizar. Así que le voy a dar la palabra a Alan para que presente el desarrollo de los módulos, así después comenzamos. Bueno, buenas noches. Bueno, la idea de este curso, como decía el maestro Sorati, es presentar este programa, que es el programa oficial de CAG, que se recomienda para las provincias, solamente que, bueno, le hicimos un formato así, que sea un poco más didáctico para que se pueda trabajar a nivel online, que por ahí un montón de cosas que no podemos mostrar en el tatami, ahora la vamos a poder mostrar por video. El programa oficial que está en la Confederación, lo que pide son 6 puntos. Primero son las bases del judo, ukemi basa, keiko basa, un kata de elección, que son según la cantidad de katas, según el grado que se va a rendir, la presentación técnica y las consideraciones especiales que van de distintas áreas. Los requisitos son, en el programa, los requisitos que vamos a hacer son los mismos que están en la Confederación, y lo que vamos a tratar de dar en el curso de hoy, con los maestros que van a disertar, va a ser esta primera parte, que es la parte de base de judo, conocimiento general, todo lo que es ceremonial, saludo, judo, y posturas, kumikata, japón okusushi, parte del lance. Cada tema que se toque lo vamos a interactuar con los maestros. Solamente se va a poner una gráfica de guía del tema para que sepan de qué estamos hablando. Y ahí simplemente vamos a hacer una introducción referido a cada tema. Ahí lo llegan a ver, ahí. Los fundamentos técnicos que vamos a empezar, están los temarios acá, vamos a hablar del saludo, de las posturas, el desplazamiento, movimientos giratorios, las 8 direcciones de desequilibrio, las partes en que se divide un lance, desequilibrio, preparación, proyección, el tema caídas y los agarres por última instancia. Esa sería la primera parte. Este va a ser el primer tema. Acá vamos a resumir sobre todo lo que es ceremonial, que es amplio,
para que quede bien el concepto del saludo, porque el saludo es prácticamente el icono principal de lo que es nuestro ceremonial en judo. Sobre todo lo vemos en los torneos permanentemente, los judokas deben tener bien claro, no solo para graduar, sino en las competiciones, que es prácticamente donde más se ve el judo y se diferencia de otros deportes gracias al saludo, tener una buena etiqueta, una gran calidad de etiqueta en lo que refiere a los pasos del saludo de pie y de suelo. Como ven, esto está bien marcado como es el desarrollo de las posiciones con los talones juntos, chokuriksu, para hacer el riksurei o tachirei, también se le suele llamar, el saludo de pie. Volvemos a la posición chokuriksu y después, si tenemos que hacer suelo, está la posición kyoshi, pasamos a la posición con las dos rodillas en el tatami, tatejisa, y después a la posición seiza, para luego hacer el sarei, el saludo, y volver otra vez para levantarnos de la misma forma. Eso tiene un procedimiento que es tal cual está en las imágenes, y ya viene inclusive hasta de la época de los samuráis, el tema de por qué levantamos la derecha y demás, es por una cuestión de la aportación de la katana del lado izquierdo. Toda esa forma de levantarse, que lo tienen las artes marciales, el judo es una que lo tiene en sí, ese movimiento de levantarse con los pies, las rodillas antes y demás, tiene que ver con todo esto de los samuráis. Tiene un nombre, se llama Sasauki, todo ese movimiento, y está instaurado en los katas de judo, principalmente, pero también en todos los entrenamientos que hacemos a veces en el dojo, donde tenemos que ir al suelo y levantarnos, es la misma etiqueta. Lo mismo sucede en la competición, el desarrollo de competición en el saludo es fundamental, por eso recalco de que los profesores hagan mucho hincapié en sus alumnos cuando tengan que trabajar en el dojo del protocolo del saludo. El protocolo del saludo, que se puede hacer diferentes situaciones en el dojo, al entrar en el dojo, cuando saludamos, iniciamos la clase, cuando trabajamos entre nosotros, o sea, hay diferentes situaciones que lo tenemos que hacer, el tema del saludo. La etiqueta es fundamental de que esté el judogi bien arreglado, bien el cinturón anudado, eso es fundamental, al margen de la higiene que tiene que tener el judoka, las uñas cortas y demás, de lo que es la higiene personal, más hoy día que estamos con el tema del COVID, de la pandemia, hay muchas cosas que la vamos a nombrar y la vamos a adaptar a lo que podemos hacer hoy en sí. Una de las cuestiones fundamentales del judo es la higiene, con más razón hoy. Una higiene extrema que necesitamos. Y el judogi es una de las situaciones que tenemos que tener bien claro, de que debemos tener cuidado con el judogi, la chaqueta, el cinturón y el pantalón, uwagi, obi y subón, para que lo tenga el judoka siempre atento a utilizar y sacarlo en la casa, lavarlo en caso necesario y volverlo, en este caso muchos usan el alcohol en gel o lo rocían antes de entrar y salir, las ojotas misma situación, los pies misma situación, o sea, las manos también, todo eso ya entra en un protocolo nuevo que tenemos, referido también al protocolo de lo que es el ceremonial, inclusive cuando vamos a practicar. Los que han podido practicar en estos meses, y otros que hemos parado, como acá en Rosario hemos parado ahora, también. Así que le dejo la palabra a los maestros. Primero quiero felicitarlos por la iniciativa y a Sarlo también por acercar, pero no me quiero extender porque hay poco tiempo para esto, ¿no? Sí. Es muy importante entender bien las recomendaciones, pero también es muy importante interpretar el judo. Todo este ceremonial es muy importante, sobre todo en las katas y en el manejo diario de la clase. Pero en el Shiai generalmente se violan estos aspectos, porque los judokas están concentrados en otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber diferenciar todo este tipo de cosas. Lamentablemente, algunos judokas después del fallo, hasta se retiran algunos sin saludar, pero ahora hay recomendaciones de la Federación Internacional para hasta llegar a sancionar a un deportista. Y nosotros localmente todavía creo que tenemos que ajustar en cuanto al CIAI un montón de esas cosas referidas a todo este protocolo del saludo, que es trascendente en las katas, en nuestra realidad,
pero todavía no es muy trascendente en lo que se refiere al CIAE. Muy buena la presentación, Ariel. Como siempre, un trabajador de todas estas cosas y de todo el grupo, ¿no? Estas Por cosas, supuesto. como dice el maestro Gallina, simplemente se tienen que enseñar desde el primer día al niño, al que recién se inicia. Por eso es de vital importancia que todos los profesores, cinturones negros que está haciendo la Federación Tucumana de Judo, tengan en claro este protocolo, que cada uno que salga del tatami tiene que hacer el saludo cada vez que entra. Entonces el orden no solo lo transforman dentro del dojo, sino afuera del dojo en su vida. Eso quería aclarar, profe, porque nosotros en el judo social estamos trabajando fuertemente todo lo que sea la etiqueta. Muchas gracias, Ariel, excelente, y gracias por darme esta oportunidad a la gente de la Federación Tucumana. Bien, solamente algo, un agregado de 30 segundos. Yo me contrataron en Colombia para entrenar a un equipo de katas para unos juegos que había colombianos, y entrenábamos con el equipo todos los días 1 hora el ceremonial de saludo a la mañana. Entrenábamos 3 veces por día, 1 hora a la mañana y 1 hora a la noche el ceremonial de saludo. Esa es la importancia que se le da en un torneo internacional de kata. Obviamente estamos hablando de alto nivel. Por eso desde la base tiene que ir bien metido en todos los chicos el tema del respeto y el saludo cuando entran al dojo, cuando se van del dojo, pedir permiso. No es solamente el saludo ceremonial, sino también las normas de respeto que se debe hacer en la práctica deportiva. Eso tiene que estar incorporado sí o sí. Por eso cuando tomamos exámenes, nosotros miramos la posición Chokurritsu, que sea la correcta, que los talones de los danes que saludan, hay danes, yo he tomado exámenes a cuarto, quinto danes que saludan con los pies separados. O sea que eso es problema de base. Entonces por eso le digo a todos los profes que están presentes, este curso va dirigido a ellos, a los danes. Si bien también tienen participación los Q, este es un curso de nivel para primer dan para arriba, y también los de alto nivel tienen que tener bien claro cómo tiene que ser la postura, la posición, el equilibrio, el mentón, cómo tiene que estar en una postura Chokurritsu. Todo eso hacia lo que es el saludo. No es solamente pararse con los pies juntos y agachar la cabeza. Así que ténganlo en cuenta para perfeccionarlo. Esta Ariel, adelante. Cuestión de las posturas en sí, lo limitamos a lo clásico, que tiene que ver con las posiciones naturales y defensivas. Tiene varias aristas. Yo le quiero dejar en esto varios mensajes a cada uno, pero también por el tema de tiempo lo voy a acotar, y obviamente los maestros después hablarán de la gráfica, que esto es lo principal que todo el mundo conoce, cuándo se utiliza Shisentai, cuándo se utiliza Shigotai, acá en las gráficas se ven en sí. Pero les quiero dejar algo para la gente que trabaja en Zoom, que es difícil a veces explicar esto y darle a los chicos, porque lo hacemos a veces de manera suelta, y no llega a veces a interpretarse. Entonces a veces hay que utilizar distintas metodologías para trabajar, inclusive ahora con el tema Zoom, inclusive en la clase. Entonces le voy a pedir a Alan que me pongas a Marcos en pantalla, para que vean cómo nosotros estamos con clases Zoom, prácticamente, y a veces tenemos que usar esto, y yo lo utilizo esto como si fuera un juego. En sí, las posiciones, como ven, tienen un número. La posición natural tiene el 1, la posición natural derecha el 2, el 3, la posición Shigotai fundamental el 4, después el 5 y el 6. Nosotros les hacemos hacer a los chicos hacer las posturas, como está haciendo ahí Marcos, está haciendo las posturas, pero después lo asociamos a una técnica de judo, que puede ser un lance en este caso, y lo vamos a hacer también como un juego. Lo hacemos nosotros o trotar en el lugar, lo hacemos trotar en el lugar para que sea cómodo, inclusive puede saltar. Entonces uno trota en el lugar, y una vez que memorizó los números, yo le digo, por ejemplo, 4, y él automáticamente cuando escuche 4 va a hacer Shigotai con un lance. Por ejemplo, en este caso va a ser el gesto Uranage, que está acostumbrado a hacer eso. Y vuelve a trotar. Los chicos vuelven a trotar en el lugar, y después le digo 1, y el 1 está asociado a Seoinage, por ejemplo. Hace la posición Shisentai y entra Seoinage de un lado y del otro. Y así seguimos. Por ejemplo, sigue trotando y hacemos posición 6, que es la última de Shigotai, y de esa posición
marca otra técnica. Y así sucesivamente. Esto lo hacemos para incorporar también interactividad con los chicos mientras le inculcamos el tema de este caso de posturas, que a veces lo dejamos muy suelto y no lo sabemos enganchar con lo que es el judo y adaptarlo, porque ese es el problema que tienen las bases. Hay algunos trabajos de base que están acá, que les voy a tratar de dejar este mensaje, de que traten de utilizar metodologías para que a los chicos les sea atractivo, porque es algo importante. Gracias, Marcos, esa era solamente esta parte. Y bueno, tampoco me quiero extender porque sé que hay poco tiempo y le dejo a los maestros, maestro Gallina, si quiere hablar sobre este tema de como las posturas. Enseñar el judo como un todo. Si bien se pueden mostrar las cosas, ¿no es cierto? El judo es un trabajo de dos, donde todos estos principios que se están describiendo, que arrancan con el saludo, siempre tienen una relación con una fuerza de otro, que rompe nuestro propio equilibrio. Entonces, todas las posturas, en mi caso, si bien se pueden marcar en forma individual, es muy importante caminar y que uno ataque. Y según, como se ve ahí mismo en Las gráficas. la gráfica, ¿no es cierto? De acuerdo al ataque del tori, el otro va tomando la posición. Por ejemplo, ahí se ven dos casos totalmente distintos. Uno es que aguanta en posición Jigotai y el otro es un caso totalmente distinto porque realmente está cortando el agarre. Quiere decir que la parte del nagué, del tori, ahí está anulada. ¿Cómo la anuló? Cortando el agarre. Entonces, siempre, y eso es muy importante, tomar el judo como un todo. Si bien nosotros, históricamente, por ejemplo, para el aprendizaje de un lance, tenemos el kusushi, el sukuri y el kake, después cuando se camina, esas cosas pueden variar. La única que va a quedar permanente es el kake que se le agrega el nagué, que es la proyección. El kake sería sumar el cuerpo, cargar el cuerpo sobre la espalda o sobre la cadera, ¿no es cierto? Que va junto con el nagué, que es el acompañamiento con las dos manos para asegurar la técnica. No solo la parte de seguridad, sino la parte de la puntuación en el caso de una competencia. Entonces, siempre es importante tomar el judo como un todo. Si bien se marcan algunas cosas, porque el que viene nuevo tiene que saber cómo se juega esto. Pero todas las técnicas siempre hay que practicarlas con un compañero. Eso es lo que quería aportar en esto, que es brillante tu trabajo, cómo lo vas llevando y cómo lo estás desarrollando, que todo lo que le podamos hacer al niño con todas estas posturas, por medio de juegos, nosotros vamos a ir condicionándolo a que sea un buen judoka, a que tenga una buena forma, y el judo base, como estuvimos trabajando estos 6-7 años con el maestro Sergio Martín, fue con esto, con posturas, con cosas sencillas, pero con una práctica por medio del juego, ¿no? Esto es lo que quería aclararle porque estuvimos en muchas federaciones y Sergio hablaba mucho de un trabajo de juego para que el chico se concientice. Bueno, y ahora apareció el desplazamiento, el Shintai, desplazamientos. Básicamente, aquí en Judo tenemos en realidad distintos desplazamientos, los más tradicionales estamos con el Ayumiyashi y el Sugiyashi. Esto también para resumir, porque también podría ser extenso, y estoy totalmente de acuerdo, como dijo el maestro Gallina, todo tiene que ver con todo. Separarlo es complicado a veces, y aquí estaríamos hablando también de kumikata, de kusushi, sukuri, también todas las acciones se van a mezclar, como las posturas, pero para entender bien claro los conceptos, los tenemos aquí para mostrar el caso de desplazamientos. Entonces, Ala, ponelo a Marcos ahí en video, así ya lo vemos también, la parte de práctica que podríamos hacer.
que ustedes a los alumnos a través de Zoom o a través de, en el mismo dojo, le pueden hacer el trabajo de desplazamiento. Podrían hacer desplazamiento, vamos a empezar con el desplazamiento alternado, que sería caminar. El tema de Ayumi Ashi sobre el tatami, el desplazamiento, se puede hacer en forma de Suriashi, que es paso deslizante, que usamos en el tatami en sí. Y el tema de los pasos entrecortados, tenemos paso entrecortado, que es el que hacemos hacia adelante y hacia atrás, muy utilizado en Nagino Kata, que ustedes seguramente lo van a ver. El paso lateral, que también lo tendríamos en Nagino Kata, en el Okuria Shibarai, le pongo referencias para que ustedes se guíen. Y el Sugiashi en rotación, cuando giramos, que debería ser, por ejemplo, en el Uchimata del Nagino Kata. Igualmente, esto en el Randori es fundamental, o sea, es fundamental de que en el dojo todas estas bases las tengamos muy en cuenta para graficarlas. Ahí Marco, ahí hace lances, hace los desplazamientos libres. Nosotros le hacemos a los chicos trabajar también en Zoom ahora con los desplazamientos, pero también, como ven, lo combinamos con técnicas, porque si no, se dan cuenta de que estos contenidos de base no lo asocian, en este caso con el Nage Wasa, le va a ser más difícil implementarlo. Aunque tengan pequeños errores, los chicos nuevos sobre todo, pero ya van entendiendo de que el Sugiashi tiene que ver con el Nage Wasa, tiene que ver con el desequilibrio, tiene que ver prácticamente con todos estos fundamentos en un todo. Así que, bueno, maestro Gallina tiene la palabra para esto. Bueno, gracias, Marcos. Muchas gracias. Volviendo al tema. Los brazos son el primer contacto con mi compañero. De él recibo toda la información para avanzar, retroceder o girar. Lo importante para aprender la postura referida a un uke o a un compañero que me mueve, tiene que tener vida. Entonces, más allá de tener en línea cabeza, cadera y pies, lo importante es apoyarse en el compañero para que transmita esa fuerza y el cuerpo tiene que ir como flotando. Hay que sentir esa sensación de flotar sobre el tatami. Para eso me tengo que apoyar con ambos brazos en el compañero, porque es la única forma que puedo sentir cuando él me tira, cuando él me empuja o cuando él me hace girar. Eso como un principio para tener postura e ir recibiendo información con respecto a un Maestro ataque Ariel. de uke. Sí, Tai Sabaki, movimiento giratorio del cuerpo. Vamos a mostrarlo rápido, Marcos. Así por lo menos aprovechamos el movimiento de la gráfica. En realidad los movimientos es mejor verlo, porque esto con la gráfica acá no se entiende. Hacé los 8 Tai Sabaki, todos los movimientos, para adelante y para atrás. Tai Sabaki, el movimiento giratorio del cuerpo, una de las posiciones, en realidad el movimiento más importante que tenemos en Judo, está prácticamente familiarizado con todo el desarrollo del Nage Wasa 100%. Es fundamental tener un buen movimiento del cuerpo y entender lo que es el Ashi Sabaki, el movimiento de los pies, el tema de la cadera, Migonasi y demás que tienen nombres en particular algunas cosas, y eso les va a servir para entrenamiento en general, de lo base para aprender. Una vez que termina Marcos, agregale proyecciones, lances. También igual, lo pueden trabajar en Zoom, esto en sí, misma situación que lo anterior, siempre recomiendo que agreguen proyecciones para que entiendan cómo desarrollarse y los judokas aprendan a moverse en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, laterales, el movimiento giratorio del cuerpo, que tiene que hacer el Mai Mawari para adelante, para atrás, Migi Hidari, como lo deberían hacer en el completo de base que tenemos en el Tai Sabaki. Una vez realizado, lo podemos después trabajar de diferentes maneras, como entrenamiento. A veces lo agregamos como si fueran circuitos en series, para hacerlo más rápido, combinando los movimientos. Combinar los movimientos, Marcos, el de adelante hacia atrás o el de al lado, que vos quieras. Esto sería ya un poco más libre, para que el judoka empiece a combinar todos los movimientos, gire completamente. Ahí aplica técnica, si querés, así aceleramos. Él puede girar completamente y vuelve a girar, pero no para en el medio, sino que sigue y aplica
un gesto de Tandoku Renju, en este caso que está haciendo con las técnicas solo, de lances. Y así también lo vamos combinando para que vea que el Ashi Sabaki o el Tai Sabaki no es solamente un solo giro, sino que lo puede combinar con otros, de acuerdo a lo que sucede en el caso de, por ejemplo, un randori con el compañero, porque va a estar dependiendo de las acciones del compañero. Así que eso le quiero dejar bien claro, referido igual a lo que dijo el maestro Gallina, que esto es un trabajo de dos, y ahí es cuando tengo que tener la referencia con el compañero para adaptar mi cuerpo y mi movimiento para neutralizar los movimientos del compañero o para lograr nosotros una ventaja, para lograr en este caso proyectar si estamos haciendo el randori, por ejemplo. Bueno, cuando hablamos de Tai Sabaki, como explicó el maestro Cacho y Ariel, que es un todo, la participación de dos personas cuando se toman, ya hacen un movimiento general y que entran en fase. Cuando se trabaja con el Tai Sabaki, se estudia el Tai Sabaki en profundidad, se debe tener en cuenta algo que es la mirada, o sea, el tsuke, que entra dentro de lo que es el Tai Sabaki. El Migo Nashi, que es el movimiento del tronco, que es también en combinación con todo lo que sea el movimiento de las manos, Te Sabaki, Ashi Sabaki, todo tiene nombre eso. Pero es para que cuando los danes de graduación más alta, por ejemplo, tercero o cuarto dan, que ya son de nivel intermedio, hablen en un examen, hablen con una propiedad diferente que no sea tan básico, porque cuando se entra en profundidad en hacer un estudio del judo, es muy profundo todo lo que sea el movimiento, los brazos de palanca, el desequilibrio, el estado, el momento. Es todo muy complejo para que sea perfecto, pero nosotros siempre tratamos de buscar la perfección. Por eso les digo y les agrego que dentro del Tai Sabaki, que no es solamente mover las piernas o mover el cuerpo. El Tai Sabaki engloba muchas cosas, así que lo pueden estudiar, hay mucha información de eso para poder hacerlo. Quería agregar eso nomás, Ariel. Bueno, dentro de las tres partes del lance, Kusushi, Sukuri, Kake, el judo es un deporte de traslación, trasladar un cuerpo de un lado hacia el otro. El Sukuri y el Kake van unidos, son lo más rápido y lo más explosivo. Y mucho tiene que ver con eso el Tai Sabaki. El Tai Sabaki es acomodar el cuerpo en el lugar justo para que un peso se traslade de un lado a otro. Eso en realidad es el Tai Sabaki, que puede ser un movimiento de giro completo, de cuarto giro, según la información que nosotros recibimos del empuje o de la tracción del uke. Entonces, ese movimiento del cuerpo es el apoyo por donde tienen que pasar los kilos de uke que se van trasladando hacia otro lado, que termina siendo un arroje. No sé si fue claro eso. Sí, sí. Entonces, es muy importante la acomodación del cuerpo según la información que yo recibo del uke con los dos brazos. Entonces, ese es el punto por donde tienen que pasar los kilos del que va a ser arrojado. Por eso el judo es un deporte de traslación. Hay que hacer de cuenta que tori y uke están dentro de un cilindro y que a su vez dentro de ese cilindro hay una esfera que gira. Entonces, eso es lo más importante, que haya una unidad entre uke y tori y penetrar en el centro del ataque, ya sea con un salto interno o con el propio kusushi. Pero después sukuri kake están juntos prácticamente, y en eso tiene mucho que ver el Tai Sabaki. Con respecto a lo que hablaban de los de baja visión, yo me acuerdo que éramos chicos y nosotros practicábamos, nos ponían un antifaz en la cara o nos vendaban los ojos, ¿no? Para que tuviésemos una sensación distinta. Yo creo que la gente de baja visión
está en la misma situación. Por supuesto que tienen un reglamento adecuado al problema que tienen, ¿no es cierto? Como empezar agarrados y todo ese tipo de reglamento especial que tienen para la competencia. Pero creo que en el caso del judo, como deporte en sí, no hay ninguna diferencia, porque la percepción de los movimientos están en ambos brazos, o mejor dicho, lo primero que recibe información del uke son las dos manos. Ahora sí estamos en el tema del Jappo no Kusushi, que serían los desequilibrios en 8 direcciones. Generalmente Jappo en japonés es una contracción de hachi 8 y ho, que es direcciones. Fonéticamente, al juntar esas dos palabras, cambia un poco la dureza, la agudeza de la palabra y se pronuncia Jappo. Y muchas veces los japoneses tienden a decir eso cuando hablan de todas las direcciones en sí. Porque si bien simbólicamente en judo tenemos a 8 direcciones, se podría interpretar de que distinto ángulo va variando también a otra dirección. Pero básicamente nosotros decimos 8 direcciones en general para dar una idea de que podemos desequilibrar al cuerpo en todas esas direcciones para aplicar la técnica que debería ser adecuada según donde sea desequilibrado el judoka. Nosotros también en eso, ponelo ahí a Marcos, Alan, trabajamos mucho con el desequilibrio, con la misma situación. Lo que sucede es que con el desequilibrio, como ven, a veces los profesores lo utilizan solo al judoka, o sea, como uke, nosotros mostramos el desequilibrio, y generalmente es un error, porque después el maestro Gallina creo que explique o complete mi interpretación de lo que voy a decir, porque a propósito voy a decir esto. Si ustedes observan acá en esta gráfica, van a ver que el judoka está desequilibrado, pero tiene un punto de apoyo en el hombro, por ejemplo, la solapa del compañero. Por lo tanto, el desequilibrio no es tan simple cuando estamos de a dos. Muchas veces lo interpretamos de a uno y vemos que el polígono de sustentación, donde está la base de los pies del judoka, cuando sale de ahí, de esa línea, quedaría desequilibrado. Pero en este caso, muchas veces sucede en el randori, no está desequilibrado porque tiene un punto de apoyo con el compañero, que obviamente ahí es cuando se produce todo lo que hablamos anteriormente, la ruptura, kumikata y demás, para desequilibrarlo. Ese es el concepto global que hay que hacer, porque muchos tienen el concepto del desequilibrio solo. Entonces, Marcos, vos mostrás como tori, mostrarlo como tori, como si desequilibraras, y aplicar técnicas a las 8 direcciones, mientras voy hablando de este tema. Entonces, nosotros lo hacemos practicar muchas veces para que no cometan ese error, como tori el desequilibrio, aunque esté solo en el Tandoku Renshu, como tori, para que vea de que él tiene que desequilibrar, aplicar, trabajar el kumikata con los brazos, romper el punto de apoyo que tenga con sus brazos también, y poder realizar, en este caso, el Nagewasa. Eso es un punto importante para interpretar bien lo que es el Kusushi, y a veces cuando lo hacemos solo, eso no se ve bien interpretado porque no toman en cuenta lo que sucede arriba con los brazos. Y eso es importantísimo ya de base que lo entiendan, y ahí obviamente entraremos en otro tema que veremos más adelante, que es kumikata y demás. Bueno, esto era solamente para dar una introducción. Gracias. Maestro Gallina. Ahí estamos con la aplicación esa del Happo no Kusushi de Mukai. Sí. Es muy importante, está bien, como decías vos, Ariel, son infinitas las direcciones, pero para el estudio, digamos que son 8. Lo más importante, fíjense, yo antes hablé de un cilindro. El cilindro envuelve a los dos judokas y fíjense que con los dos brazos tira hacia arriba, en la línea ascendente del cilindro. Es muy común que cuando hacen sobre todo gomas, con las gomas, es muy común que la terminación de los dos brazos, en vez de ir hacia arriba como siguiendo la altura del cilindro, giran hacia abajo y doblan el cuerpo. Siempre hay que mantener los brazos hacia arriba. Y con respecto a la esfera, para que el sistema gire, fíjense la distancia entre Mukai
y el tori que está parado en punta de pie. Es muy importante cuando se hace uchikomi, no hacer uchikomi a la distancia de los brazos, porque si no, generalmente no se desequilibra al uke. Siempre hay que tomar doble distancia, la mitad, fíjense el pie izquierdo de Mukai, está a doble distancia de los brazos. Cuando él tira de brazo y hace flotar, recorre la mitad del cuerpo. Y ahí empieza la mitad del recorrido, perdón, de la distancia entre las piernas de uke y tori. Eso es importante porque si no, generalmente cuando hacen uchikomi, en las clases no se ve. ¿Y por qué no se ve? Porque hacen a distancia simple, a distancia de siai. Y la verdadera distancia para practicar el uchikomi es doble distancia. La mitad la hago recorrer al uke con el tirón ascendente de solapa y manga. Y la otra mitad con el tai sabaki me meto yo abajo para que sea un movimiento de traslación. Ahí está el punto óptimo del kusushi. Después de la flotación. Profe, tiene que estar bien equilibrado el tori cuando hace su trabajo. Todo se lo da la distancia, la postura, la tracción, los brazos de palanca. Todo eso le da equilibrio al tori. Es importante eso, explicó el maestro Gallina, porque yo no tendría equilibrio ni control. Ya estamos prácticamente con lo que habló el maestro Gallina, va a tener acá misma situación, lo va a ver en la gráfica, lo que él decía, las distancias y demás. El tema este es, obviamente, es uno solo, acá está desglosado, también para su estudio, pero esto, el componente principal que tenemos acá en desequilibrio, preparación y proyección, de acuerdo a las reacciones de tori y uke, van a variar inclusive el sukuri y kake, que el kake después está con el nage, con la proyección, o sea, directamente uno puede levantar, como hacemos kake como lo va a levantar, y no hace falta que lo arroje, estaría demostrando el dominio que tengo sobre mi rival. Pero finalizo en el caso de arrojarlo con la proyección. Kusushi que vimos recién, las acciones, para luego con los brazos acomodar el cuerpo de acuerdo a la técnica que quiero emplear. Y las recomendaciones que dio el maestro Gallina son redundantes en general, obviamente hay que tenerlas en cuenta en esa situación, como el desplazamiento, que es lo que hablamos anteriormente, y la posición del cuerpo respecto al rival. Eso es fundamental para que quede todo encadenado. Si hay una ruptura en este encadenamiento de kusuri y sukuri kake, es cuando falla la técnica en sí. Esto debería quedar todo armónico y no debería verse dónde empieza y dónde termina cada acción. Dónde empieza y dónde termina no debería verse, quedaría prácticamente todo combinado el movimiento. Ahí se ve bien en la imagen. Primero colocar en situación de desequilibrio y después sukuri kake todo junto. Es la parte explosiva, no puede estar separado. Por lo menos en la etapa de estudio, ¿no? Después ya caminando es otra cosa. Tira de la manga en el kake para que el otro dé vuelta. Eso es muy importante en el acompañamiento. Que generalmente lo tiran y se olvidan de uke, ¿no? Sí, sí. Fíjate lo vamos a ver en el jikite, en el kumikata. Dale. Yo ahí quería agregar que en el kusushi es muy importante la parte de la muñeca, que esté fuerte la mano que tiene la solapa. Ahí hay muchos, la gente que le cuesta hacer el shōinage, es uno de los puntos fundamentales, es la muñeca que tiene en la solapa. Y eso lo vamos a ver en el surite, en el kumikata. Está bien, todo bien. combinado ese. Perdón. Aparte, ya que estamos, aparte de ciencias aplicadas, y empezamos a hablar de cómo podemos hacer esto de una forma mejor o de una forma más efectiva, aprovechando la energía de la mejor forma. Si pueden ver ahí lo que nombraba el maestro Gallina antes, de levantar las mangas, y eso tiene un porqué. Lo que está haciendo acá Tori es una cupla de fuerzas.
en donde usa dos fuerzas para hacer una rotación de Luque. Y mientras más largas sean las distancias en donde se aplican esas fuerzas con respecto al eje de rotación, no sé si me estoy diciendo muy específico, el eje de rotación, No, está que es claro. el centro de gravedad, mientras yo alargue más la distancia a ese eje de rotación, la fuerza que voy a tener que utilizar va a ser mucho menor. Entonces, mientras yo más levante la manga y más baje la cadera, que son la cupla de fuerza que van a hacer esa rotación, más efectiva va a ser Bueno, la acá el técnica. Kumikata también es un mundo Kumikata en sí, las formas de agarre, si nos metemos en lo que es de la parte deportiva, ahí tendríamos que hablar también lo que son agarres reglamentados, los agarres permitidos y no permitidos. Generalmente aquí estamos hablando de base, está asociado también a la postura, por eso acá planteé, como plantea la Academia de la Federación Internacional, utilizar Aijotsu y Kenkajotsu, o sea, la posición simétrica y asimétrica de los competidores. Acá, si fueran competidores, generalmente hablamos de que el que es zurdo o derecho, pasa en el Kenkajotsu, por ejemplo, y ahí el agarre cambiaría. Es muy importante el estudio del Kumikata, es muy importante, porque si no tenemos un buen Kumikata, todas las bases que queremos hacer de desplazamiento, desequilibrio y demás, van a fracasar. O sea, es el agarre, el punto principal de dónde tomar, de la zona de altura del codo, el agarre fundamental, el agarre de la solapa que tenemos, son los principales a tener en cuenta. Y un error común es quedarse de un solo lado a veces, y tenemos que, ya de las bases de pequeños, hacer trabajar derecha e izquierda permanentemente, tanto el cambio de manga, solapa, y no por comodidad quedarnos, por ejemplo, los que son mayoría derecho, y no aplicar nada por la izquierda. Entonces eso es fundamental, empezar a tenerlo en cuenta, sobre todo en las primeras etapas. Y el agarre más complicado, que es cuando nos encontramos con alguien zurdo, también hay que entrenarlo porque cambia totalmente la postura, inclusive el desarrollo del desequilibrio y la entrada de las técnicas va a ser diferente. Por lo tanto, también lo tenemos que entrenar. Maestro Gallina tiene la palabra. En el agarre, como para aclarar un poquito, ¿no? Lo más importante es buscar primero la mano que tira, o sea, buscar primero la manga que tira, o sea, la que voy en busca del codo. No ir primero en busca de la solapa, porque si voy en busca de la solapa, yo prácticamente le estoy brindando la traslación al que en ese momento se va a transformar en tori. Mientras que si yo agarro primero la manga, que es la que tira, con eso lo obligo a venir hacia mí, al uke, que es un poco lo que explicaba Alan recién con la proyección. Yo de lejos tiro de lo que está más cerca mío, que es la manga, y de ahí tiro y estoy obligando a Luque a que venga hacia mí. Y después recién agarro la solapa. ¿Cómo agarrar solapa y manga? Siempre se agarra con los 3 últimos dedos apoyando sobre la parte pulposa, sobre esta parte pulposa del dedo pulgar, los 3 últimos dedos. Los otros 2 quedan como una pinza para agarrar solapa y manga. Y después hay algunas técnicas como por ejemplo, eso ya es más difícil, hay que verlo, ¿no? In situ, que siempre la manga hay que agarrarla en un pliegue. A ver si puedo ver acá. O sea, ¿ven el pliegue? Yo tengo que agarrar los 3 dedos, el pliegue ese, y después cerrar con la pinza. Porque con los 3 dedos, cuando el otro rompe el primer pliegue y yo sigo agarrado del segundo pliegue. Si ustedes lo practican haciendo como una cosita así, ¿ven la tela ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Si ustedes agarran con los 3, cuando el otro tira para romper, siempre va a quedar
pruébenlo, que va a quedar el primer pliegue con los 3 dedos y la parte pulposa de la mano. Y con respecto a la mano de la solapa, como decía Miguel, hay que agarrar fuerte, pero la mano tiene que estar aislada del antebrazo, tiene que tener movilidad. No tiene que ser una palanca que va desde la mano hasta el codo, porque si no, eso después no me permite, mejor dicho, hacer un buen taizabaki para buscar el punto de apoyo del lance. Que le hizo mucho daño deportivo, ¿no? Al japonés fue Anton Gesing. Y Anton Gesing decía que la mano de la solapa era la mano que jugaba y la mano de la manga era la mano que trabajaba. ¿Y por qué decía eso él? Él decía que la mano jugaba en la solapa porque tenía siempre livianito entrenándole el hombro que él dominaba, de la mano que dominaba, que la tenía suelta. Marcelo Sangueri de Mendoza también, creo que quiere preguntar. Sí, no sé si fue un inconveniente mío. Escuché entrecortada la explicación del maestro ruso. Si fue un problema mío de mi teléfono, no hay problema. Si hay alguien que le sirve que lo explique de nuevo, con gusto. Sí, lo que dijo recién de Anton Gesing. De Anton Gesing habló, le digo Miguel por las dudas que se escuche entrecortado. Bueno. Habló de que la mano de la solapa es la mano que juega en sí, que dominaba cerca de la altura del hombro. Anton Gesing es el gigante, ese grandote holandés. Y la mano de Hikite de manga era la que trabajaba, la que él utilizaba para trabajar. Por eso en el judo se ve eso y se dice muchas veces que la mano que juega es la de la solapa, que tenemos que tener cierta libertad de movimiento, y la que dirige la acción y toda la que trabaja y termina ejecutando es la de manga. A eso se refería el maestro ruso. Es una de las partes más importantes que tenemos en judo y también en otras artes marciales. Desde base hay que empezar a trabajar mucho ukemi. Hay que seguir con esto, a veces uno lo deja de lado, inclusive en las entradas en calor, es importante hacer ukemi. Su desarrollo hoy día es bastante, por lo menos, importante, inclusive están katas, salió el Kodomo no Kata, que también tiene en cuenta la parte de bases y de ukemis. También hay muchos, como hacemos en Santa Fe y en otros lugares, ukemi no Kata, también para que los chicos se motiven y trabajen con desarrollos de caídas. Básicamente podemos decir que tenemos 4 caídas de base: Ushir ukemi, la caída hacia atrás; Yoku ukemi, la caída de costado; y Mai ukemi, la caída hacia adelante, que serían las 3, digamos, en plancha que hacemos en las 3 direcciones. Y Senpo Kaiten ukemi, que también se suele llamar Mai Maguari ukemi, como la está llamando ahora la Federación Internacional y la Academia de la IJF, que Senpo y el tema Senpo y Mai es prácticamente lo mismo, porque sale del mismo kanji, que una es la pronunciación china, la otra pronunciación japonesa, se refiere a lo mismo. Hoy día no sé por qué, no sé si sabe el maestro Gallina que va a Japón y todo, por qué allá los maestros ahora mucho, inclusive los más jóvenes, veo que están, estos los que están acá en la gráfica de la academia, le llaman directamente Mai Maguari ukemi, o la simplifican, Mai Ma ukemi, porque lo simplifican. Y casi no usan Senpo Kaiten ukemi. Te explico. Sí. En el Japón, como en todas partes del mundo, ¿no? Hay internas. El profesor Daigo, si no hablan en japonés, no deja entrar a nadie. Los muchachos más jóvenes quieren ver el judo de otra forma, por eso son jóvenes, son revolucionarios, ¿no? Y es normal que eso sea. Lo que pasa es que en Japón los jóvenes respetan más a los viejos, porque esos viejos hicieron algo en serio por el judo, distinto a lo que pasa en otros lugares. Pero no obstante, a los jóvenes igual hay que acompañarlos. Yo personalmente me inclino por las denominaciones en el idioma en castellano. Es muy bueno todo este tipo de denominaciones, pero a veces, en algunos casos, la misma palabra, como decías vos, Ariel, significa distintas cosas en japonés. Por ejemplo, lo tenés en ura,
para el uranage, Sí, sí. no es lo mismo. Bueno, eso ya más o menos todos lo conocen, ¿no? Inclusive lo que nosotros tomamos como algo importante, el Kodomo no Kata, te digo que en Japón los viejos se quieren hacer el harakiri. Claro, Porque sí, sí, me imagino. no pueden aceptar que existan esas cosas, ¿no? Bueno, esto es así. Yo para agregar con respecto a las caídas, el cuadro marca más allá de las denominaciones, las caídas hacia atrás, costado, adelante y rodando. Pero lo más importante, el judo es un deporte de contacto y de mucho riesgo. Y uno de los problemas para no evolucionar en judo, para, digamos, sentir el judo, el arroje, como un movimiento de traslación y no de fuerza, es hacer muchas caídas, pero muchas caídas que me tiren a mí, no yo tirar. Porque generalmente el argentino quiere agarrar a Lozuki y tirarlo él y no quiere caer. Eso se ve inclusive en la práctica de la selección, que nadie cae. Y bueno, yo creo que eso atenta con el perfeccionamiento técnico del propio deporte. Los judocas tienen que hacer muchísimas caídas, pero no como se ve ahí en el cuadro, que eso sería para una entrada en calor, sino que de repente el profesor tiene que poner que lo tiren 10 veces, 20 veces, 30 veces caminando, para, como nos decían antes los viejos maestros, soltar el cuerpo y percibir el judo. Eso te quería agregar con Está bien. respecto a la caída, Pequeño, Ariel. Bueno, desde la metodología de las caídas y desde el trabajo con niños. Nosotros trabajamos en escuelas y en el judo social, en el cual tenemos muchísima cantidad de niños. Primeramente, el asunto de las caídas es una prevención de lesiones grandes en todos los niños. Esto también se traslada a otros deportes como el rugby. Nosotros estamos dándole las caídas al rugby y en 2 años han bajado el índice de ruptura de hombro, de codo y de muñeca. Eso para que vean la importancia. Y otra de las cosas que voy a hacer un aporte que yo le digo a todos mis alumnos es que si no caes, no vas a ser cinturón negro. Es simple, cuando caes vas a llegar a donde vos quieras y al cinto que vos quieras. Si sos Aragán para caer, no creo que llegues al cinturón que vos quieres. Así que bueno, esto es el aporte también que dijo el maestro Antonio Gallina. Si vos no caes, no creo que avances en el judo. Maestro Russo, usted nos hacía hasta torneos de ver quién saltaba más, quién hacía la mejor caída. Recuerdo de esas épocas. Hasta hacía un ranking. Así que a ver quién llegaba a hacer la caída más extensa. Y con respecto a esto... Hacíamos ranking piramidal, a ver quién descalificaba. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pero eso es un sistema de juego que hay que hacerlo siempre, no ahora, desde siempre. Y de juego, profe, y de juego. Sí, profe Ariel. Sí. El juego. Ahí también, profe. Profe sí, Ariel, no. antes le quería contar a toda la gente de ahí de Tucumán que estamos haciendo el torneo nacional de caídas, que lo está organizando el maestro Sergio Martín, el maestro Ariel Sorati, y bueno, y desde la parte del judo social también, así que vamos a hacer dentro de muy poco un torneo nacional de caídas, para esta pandemia que nos lleva mal. Sí, para que lo puedan hacer inclusive desde casa, sobre un colchón y todo, y lo puedan realizar los chicos y tengan otra actividad, otra motivación. Cada uno se va adecuando si quiere alguna pregunta. Nosotros hoy empezamos con la idea de darles generalidades de judo en lo que es las bases. Hay otros puntos que dejamos de lado, pero no queremos confundirlos con tanta información.
la información necesaria, inclusive lo que vieron y demás, a través del presidente Sarlo se la vamos a hacer llegar, eso no se preocupen. Todo lo que necesite el material es cuestión de comunicarse con nosotros y se lo vamos a enviar. Referido a lo que es el judo base, me gustaría, sobre todo en la gente de Tucumán, las necesidades que tienen, inclusive ahí vi una pregunta, el tema de la enseñanza de los adultos y demás, el tema de enseñanza sobre Zoom, el tema de la enseñanza base, que ustedes necesiten para desarrollar. Aquí estamos desde la Confederación, gran parte de gente con experiencia sobre el desarrollo del judo hoy día. A mí me ha tocado mucho trabajar con el tema pandemia, porque estuve mucho dando clase y también por Zoom, así que en eso les puedo dar mi experiencia tranquilamente. Y acá tenemos maestros de renombre de alta jerarquía, que pueden hablar prácticamente absolutamente de todo lo que es del judo. Así que aprovechenlo de acuerdo a la situación de cada uno que quieran preguntar. Sí. Porque es muy importante el tema de con alumnos adultos o llegando a la tercera edad, personas de 50, 40 años, 40, 50 años, que quieren aprender por primera vez de deporte, el tema de saber emplear el manejo de las articulaciones ante todo, porque ya son personas que nunca han practicado un deporte y que quieren experimentar empleando esta arte marcial. Mi experiencia, yo tengo turnos de personas que también son de mayor edad, de 40 años hacia arriba promedio en sí, y algunos han hecho judo, que han empezado también de grandes, no de chicos, y otros empiezan de grandes en sí. Por supuesto que el judo que le das ahí, como vos bien decías, en general, es con un cuidado, no son jóvenes que van a hacer preparación física, ni trabajos aeróbicos, ni anaeróbicos, que harías con los juveniles, por ejemplo. Tenés que tener con un turno aparte, donde ahí desarrollás sobre todo trabajo sobre la colchoneta, sobre todo para que ellos aprendan recién ahí, porque es volver a aprender en sí los movimientos y limitaciones que tienen para ver hasta qué punto lo pueden flexibilizar y desarrollar. Y nosotros empezamos, digamos, desde el suelo hacia arriba, que es lo mejor para que vayan sintiendo confianza en lo que es trabajar en la colchoneta. Y de ahí empezamos con el judo base, directamente con el judogi, prácticamente todos, inclusive hacen randori, hacen trabajo de defensa personal, hacen kata, todo adecuado a la forma de trabajo que ellos tienen. Y cada cosa que vamos haciendo, lo vamos adaptando a las necesidades del grupo. Si vemos que tienen más movilidad, le damos más trabajos. Si tienen menos movilidad, le damos menos trabajos adecuados a ellos. Un trabajo muy importante que tiene el judo es el poder cognitivo que tiene el judo realmente para desarrollar para las personas mayores. Eso es fundamental. El hecho de trabajar derecha, izquierda, de hacerles juegos muy didácticos para que estén pensando lo que van a hacer. Entonces, de esa manera se les ayuda inclusive a entrenar la parte mental, que es la principal, más que la parte motora en los adultos. Esa es mi experiencia en general. Muchísimas gracias por desde el Estado responder. Nacional se hizo un trabajo de las caídas de judo para mejorar la calidad de vida de las personas que integraban el PAMI en la localidad de Lanús, ¿no? Así que fue muy interesante, todos se hacían por medio del tema de arrodillado y de ahí iban rolando hacia un lado, hacia el otro, de izquierda, a derecha, como dice Ariel. Entonces eso lo estaban realizando para que la tercera edad no se lastime cuando se caiga, no ponga el codo, y bueno, para prevenir el asunto de accidentes. Se trabajó durante 2 años en la Universidad de Lanús. Es un aporte que te tiro. Eso lo articularon entre la Universidad de Lanús y el PAMI. Sí, señor. Francisco. Sí, por favor. Bueno, el problema de la gente mayor, digamos, o no tan mayor, es que se acercan a este deporte por la mística que transmite y algunos hasta por problemas personales, porque creen que el judo le va a resolver los problemas de seguridad. Y ahí está el riesgo. Lo primero para este tipo de gente es hacerle hacer mucha caída,
muchas caídas, empezar desde las caídas de sentado hacia atrás, que sobre todo la caída hacia atrás, que es hacia donde no ve, es la que más miedo le da. Vos fijate que es más fácil tirar a una persona de Ogoshi que de Osotogari. El que cae tiene más miedo al Osotogari, a pesar de ser una técnica más simple prácticamente, que al Ogoshi, porque ve hacia dónde va a caer. Entonces, para la gente mayor, lo más, o no digamos que necesariamente tiene que ser un geronte, para un muchacho que empieza de grande judo, lo más importante es darle seguridad. Y eso se logra aprendiendo las caídas con los gráficos que mostró Ariel, caída hacia atrás, caída de costado, caída adelante, y después arrojándolo mucho. Tiene que hacer mucha caída y sobre todo caídas bajas, como un Dea Shibarai o un Osotogari, o un Ogoshi, donde el tori tiene control de la cadera y lo lleva hasta el tatami. De pronto entrar en un Ippon Shenage, te aseguro que se le van a parar los pelos, se va a poner duro como una tabla y va a caer de cualquier forma si el tori no sabe tirar bien. Entonces, es muy importante darle seguridad, que trabaje con seguridad. Si no, no va a avanzar nunca en judo, porque lo único que le da seguridad es aprender a caer bien. Aquellos principiantes con baja visión por el tema de la pandemia, ¿y qué ejercicio ustedes les recomendaban hacer con las ligas o qué ejercicio doméstico por el tema de la cuarentena podrían estar realizando? ¿Qué sugerían ustedes? Los mismos. Yo ahí creo que te comenté que cuando uno practica, nosotros nos hacían practicar con los ojos vendados. Lo que el profe tiene que tener otro tipo de cuidado. Vos viste los torneos para no videntes, que el árbitro acompaña, nos hace agarrar y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ya eso es un reglamento, pero vos en tu club lo tenés que hacer de otra forma. Inclusive yo veo que lo llevan de la mano para hacer los ejercicios y todas esas cosas, ¿no? Yo no tengo mucha experiencia en no videntes, o de baja visión, ¿no? Pero creo que el que camino te pasa quería por ahí. preguntar es, por ejemplo, que antes habían colchonetas como tipo así goma pluma y ahora hay otro tipo de colchoneta. Y en el complejo, en el gimnasio donde estoy, en otros complejos tienen la colchoneta esa dura. En las caídas hay algunos que tienen miedo de hacerlo. ¿Cómo se lo podría hacer para que pierdan el miedo ese con las nuevas colchonetas que hay? Sí, la superficie amortiguante que se refiere usted, hay que usar el sentido común porque en realidad depende de lo que hagamos, así tenemos una colchoneta amortiguante, puede ser que nos lastime. Depende de qué intensidad y a quién estamos entrenando, porque las colchonetas internacionales, inclusive los competidores internacionales, no se viven tirando como si fueran haciendo Geiko ahí, sino se ponen otras colchonetas especiales para amortiguar la caída. Si usted se refiere a chicos nuevos, no le recomiendo empezar con ese tatami con chicos nuevos. Igualmente debería tener colchonetas más blandas para hacer tipos de caída. Lo que es bueno realizar ahí son desplazamientos. O sea, los desplazamientos son buenos para realizar. El judo base que estuvimos mostrando también. El tipo de caídas sueltas también lo puede hacer, pero no arrojar con el compañero como si fuera Geiko. No sé qué piensan los demás maestros. El judo base va con las colchonetas esas bien esponjosas, cuidando mucho a los niños para que no se lastimen. Esas colchonetas que son internacionales o por ahí la goma Eva no son recomendables. Si no tenés otra cosa, bueno, pero para hacer unas buenas caídas y que el niño después tome con ganas las caídas, hay que ir cuidándolo. Si nosotros lo ponemos en un tatami muy duro, y nadie va a querer caer. Esto es Principalmente
los ukemis, principalmente los ukemis, lo dijeron los profes más experimentados, los ukemis, y lances bajos de perna, de Aspará, Ouchigari, Kosotogari, lances suaves sobre una pierna, y si hago Sotogari no lo hago volado, lo hago suave, y meterle trabajo de defensa personal, o lo que sea de defensa personal, lo que sea de contacto, sin atemis, o sea, todo lo que sea pensiones, herramientas, saber salirse de un agarre del cuello, de un agarre de espalda, de un agarre de muñeca, o sea, introducirlo a la persona adulta en el área de defensa personal y entusiasmarlo con ello, ya que no le puedo dar petición a una persona de 45 o 50 años que recién inicia actividad y lo tengo que entusiasmar con otra cosa. Y el judo es muy rico para darle Porque todo. fíjense que él habló de defensa personal. O sea, él está tomando ahí una forma de atrapar al judoka y que no deje de venir al dojo, porque esa Totalmente. persona grande no puede de repente hacer muchas caídas porque el tatami es duro, ¿no es cierto? Y bueno, esa es una variante, es una herramienta para introducirlo también y por lo menos que el alumno siga viniendo a nuestras clases, ¿no es cierto? Hablaba antes Gustavo de las colchonetas esponjosas. Esas colchonetas, si bien son buenas para caer, pero son malas para aprender judo, porque se hunde el pie y no se puede desplazar. O sea, eso atenta contra la traslación de la proyección. Pero es una realidad porque no tenemos, nosotros, o porque nosotros también aprendimos en esa colchoneta. Hoy Sí, seguro. tenés colchonetas internacionales que hasta los mismos judokas que entrenan se le queman los dedos de los pies, de las manos, cuando hacen newasan, ¿no? Si bien hay colchonetas internacionales de entrenamiento, que no son tan duras, pero igual para los novicios es bastante bravo. Nosotros cuando éramos más chiquitos, las colchonetas que hoy son de goma espuma eran de estopa. Entonces, por eso se podía luchar tranquilo, Miguel? Se podía luchar y desplazar porque la de Eran goma de crin vegetal, cacho, ¿verdad? Crin vegetal. se hunde Eran pesadísimas, pesaban 30 cada uno. Si habremos tatami acá en Rosario. Colchonetas de acerrín también. Acerrín, sí señor, es verdad. Claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, profesor? Y él aprovecho los profes con respecto a las clases, a los chicos, al SEA. ¿Puedo agregar algo de las colchonetas viejas de acerrín, Sarlo? Sí, maestro. Bueno, las colchonetas de acerrín, yo la tuve siempre cuando trabajaba en Hebraica y en otra institución, hasta que un día vino un padre que era médico, estos médicos, no sé de especialidad, que estudian todos los temas de las vías respiratorias. Y respiratoria, profe. Sí. Claro, y me dijo que era una barbaridad practicar judo en colchonetas de acerrín porque le produce hongos en los pulmones, el polvo del acerrín. Yo eso lo descubrí cuando tenía 50 años, o sea, después de 40 años de practicar en colchoneta de acerrín. Lo descubrí en la Sociedad Hebraica y el papá de este chico hizo una denuncia en el club y por suerte conseguimos que nos cambien los tatamis. Gracias al padre, ¿no? Esto es una anécdota. Sarlo, como es viejo que yo, no tan viejo, sabe que todo aprendimos ahí, ¿no es cierto, Sarlo? Así es, maestro. Realmente mucha historia tiene nuestro judo y mucho corazón, mucha fuerza.
sigamos con esto y luego voy a hablar un poquito sobre todo lo que hemos vivido con este curso. Bueno. ¿Queda alguna pregunta más? Que he visto en unos videos las caídas, practicando caídas así en gente jóvenes y adultos, con las pelotas que se usan ahora en los gimnasios. ¿Se puede hacer eso? En realidad, todo lo que sea didáctico depende, vuelvo a insistir, ¿para quién? Usted habla de lo que se llama en inglés Ukemi-Ball. El Ukemi-Ball se utiliza en Europa, muchas veces lo he visto, y sirve para los chicos, para entretenerlo y enseñarles la parte esférica de cómo poner el cuerpo, y también como un entretenimiento para los chicos, de distintas medidas hay en sí. Eso, sí. todos los elementos que les sirva hoy día para trabajar didácticamente, inclusive con los equipos que tiene que entrenar y demás, también lo tienen que utilizar. Hoy es muy funcional el judo, a diferencia de otras épocas, y prácticamente todos los entrenadores tienen sus metodologías y utilizan distintos elementos para entrenar. Inclusive los equipos A, como uno que recién empieza, si necesita utilizar pelotas, utilice pelota. Lo más importante es tener la creatividad de saber ubicarlo, para qué lo hago y qué sentido tiene en el judo. Me parece muy bien que utilicemos... Francisco decía de las personas grandes que empiezan el judo. Y bueno, ver las diferentes formas de que no tengan miedo a caer, aprender a rodar, a hacer las caídas. Y también, no es lo mismo cuando uno está con un pequeño, con los niños, la parte lúdica, o utilizar, como aquí decía Daniel, con pelotas, o a veces uno se pone agazapado y por arriba de uno haga la caída, son diferentes técnicas. Pero también es importante para el judoka que deja el judo. Deja varios años y vuelve, y también no es fácil caer, porque uno al saber judo, dejar judo, 7, 8 años, vuelve, el retomar, no es fácil volver a caer y no tener miedo a caer. Y eso te implica o te da una asociación directa que si el hecho de atacar o no, cuando uno tiene la seguridad de caer y no golpearse. Eso nomás. Está bien. A Rafa, ¿no? Rafa, ¿eh? Martínez. Sí, aquí estoy con mi hijo Santi, sí. Sí, bueno, seguramente tu hijo está haciendo judo. ¿Seguro? Así es, Sensei. Y vos querés volver también. El problema no, yo doy la situación de... Sí. El problema de los más viejos, cuando volvemos, después de mucho tiempo, que la memoria nos traslada cuando teníamos 20 años. Y a la segunda clase queremos luchar como locos y terminamos en el PAMI internado una semana. A los que vuelven hay que llevarlo despacito, porque todos nos tentamos. Cuando dejamos de practicar un tiempo, volvemos con la memoria de cuando teníamos 20 años. Y el tiempo pasa. Y hoy los jóvenes, sobre todo ahí en Tucumán, que hay unos luchadores bravos. Hay que tener cuidado porque hay muchos luchadores fuertes ahí en Tucumán. Eso creo que es mi consejo, ¿viste? Para cuando uno vuelve después de mucho tiempo. Lo veo con los veteranos. A veces voy a Banco Nación y veo a los veteranos que aparecen uno y que a la otra clase ya no vienen. Dejaron todo ese día. Sí, maestro Rodolfo, adelante. Me siento muy contento y muy comprometido con este deporte que amo. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que están participando en este curso. En Tucumán, el judo es una gran familia, donde la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, que son los que nos acompañan en todo el desarrollo para que nuestros niños puedan crecer con este deporte. Es un trabajo que todos los profesores de Tucumán, excelentes profesionales,
han sabido inculcar y transmitir para que el judo sea un deporte elegido por la familia, como formador de niños, jóvenes y adultos de nuestra provincia. Realmente estoy muy orgulloso de Tucumán y de todos los judokas tucumanos. Quiero felicitar también a la Confederación Argentina de Judo, a su presidente, Oscar Cassinieri, el maestro Oscar Cassinieri, disculpe, y a todos los directores y maestros de toda nuestra confederación, porque yo realmente lo siento y lo vivo. Son personas que viven el judo como una pasión incondicional. Y realmente el brindarnos la oportunidad en estos tiempos difíciles, donde no podemos hacer un judo tradicional por los motivos que todos sabemos, con esta enfermedad, con este COVID y esta pandemia que nos está preocupando a todos, es muy importante seguir conectados a través de estos cursos, donde nos demuestran que nuestra pasión está vigente. Realmente muchas gracias, maestros. Muchas gracias, maestro Miguel Russo, maestro Antonio Gallina, maestro Ariel Sorati, maestro Gustavo Aviani. Espero que el maestro Sergio Martín esté recuperado para la semana próxima. Vamos a estar esperando y vamos a estar pendientes de todas las recomendaciones que ustedes nos hacen. Realmente, muchas gracias. Es lo que yo quería transmitirles y decirles. Mi total conformidad y mi total alegría de verlos y de escucharlos. Muchas gracias.